Doble, Ya ¿se me está. escucha? Sí, sí, se lo escucho. ¿Me siguen escuchando doble? Ahora solo se le escucha una salida de Ya. audio. Escúchame una cosa, quiero que le pongas toda la pantalla. Doctor, está ahorita en pantalla completa. Tal vez si No, yo la tengo verdad que compartida con ustedes. Perdón, doctor. Yo tengo compartida con ustedes. Sí, si fija en la presentación, va a salir al lado unos 5 cuadros de 5 personas que están, bueno, las 5 personas que han hablado, han reaccionado, Sí, pero así está la presentación, ya está en pantalla completa, doctor. ya. A ver, el siguiente. Bueno, el tema es cáncer gástrico, ¿de acuerdo? Todos los tumores de... Espera, un cachito, voy a bajarle aquí. No. Catón. Ya, a ver, ahora sí me escuchan. Sí, doctor, se le escucha. Ya, perfecto. Entonces les decía, todos los tumores gástricos, como cualquier órgano, pueden ser tumores benignos o tumores malignos, ¿no es cierto? La mayoría de estos tumores, ¿no? Se pueden originar en la mucosa, en la muscular, en la serosa o en la subserosa. En la serosa no. Entonces, la siguiente. Los tumores benignos, ¿no? Normalmente son de dos tipos. Esos tumores benignos que nunca van a ser cáncer y los tumores benignos que en algún momento pueden convertirse en cáncer, ¿de acuerdo? La mayor parte de los tumores benignos se originan de la mucosa. Entonces, o son de la mucosa, los más frecuentes, o son de la submucosa, ¿de acuerdo? Ahora, lo que les decía, las de origen mucoso pueden hacerse cáncer, los neoplásicos, alguna vez, y los que nunca se van a hacer cáncer. La siguiente, a ver. Los cánceres no neoplásicos, los cánceres no neoplásicos, constituyen, son básicamente los eh, pólipos hiperplásicos, los pólipos glandulares, los pólipos amartomatosos y los pólipos fibrosos de tipo inflamatorio. Y los que se pueden volver cáncer son los adenomas, ¿de acuerdo? La siguiente. El pólipo hiperplásico no es nada más que, si me permiten el término afuera, una verruga, o sea, un crecimiento del tejido mucoso en forma, digamos, importante y que constituye una, como ven en la histología de la derecha del tumorcito, ¿no? Tiene glándulas normales,
tiene núcleos con color normal, a cortes más profundos tiene todas las características de un tejido normal, pero más grande. Por eso es un pólipo hiperplástico, ¿de acuerdo? La siguiente. Ahí ustedes pueden ver un pólipo glandular del fondo, donde básicamente ven glándulas, ven todo lo que son las criptas, todo lo que es la estructura normal, pero como si le hubieran dado un zoom, ¿no? La siguiente. Los, los adenomas son los tumores que pueden volverse malignos. Y normalmente los adenomas son más raros en el estómago, ¿no? Además tienen que medir más de 5 centímetros para poder pensar que pueden hacerse cáncer. La mayor parte del riesgo de hacer cáncer en algún momento, ¿no? Es entre los adenomas más grandes, y cuando hacen la biopsia, estos adenomas tienen especialmente en la base displasias de alto grado. Ahí vamos a hacer un paréntesis. La displasia, si hubiéramos estado en la clase me hubieran entendido mejor, es es un estadio desde el tejido normal, pasando por la metaplasia, pasando por la displasia y terminando en el cáncer in situ o cáncer de bajo grado de malignidad. Esta secuencia básicamente tiene la característica de que un tejido normal se puede hacer metaplasia, y la metaplasia, si tú la quemas o la tratas, puede volver a ser un tejido normal. La metaplasia va a la displasia, pero la característica es que la displasia ya no es un tejido normal, ¿no? Hay que tratarlo endoscópicamente o quirúrgicamente, porque el próximo paso, ¿no? Es una neoplasia, ¿de acuerdo? La neoplasia obviamente ya no va a ser displasia en ningún momento, y más aún no va a ser su isla, va a decir: yo lo que tengo que hacer es sobrevivir, voy a replicar mis células, y ya no me acuerdo de qué funcionaba antes, ¿no? En la actualidad solo vivo para mí, tomo cosas para mí y hago cosas para mí. Ya no me importa el conjunto de células que en este caso se llama tejido. La siguiente. Ustedes pueden ver los adenomas ahí en la placa histológica, ¿no? Que ya no es igual a la placa que teníamos de las metaplásicas, de los pólipos. Aquí ustedes pueden ver glándulas ya que han perdido su estructura, los núcleos son hipercromáticos. Pueden ver que no hay la misma estructura que tenían la primera placa, y son más bien, digamos, estructuras que se parecen a otros tejidos, ¿no? El de la izquierda, ¿no? Básicamente se parece a algo así como a intestino, algo así, ¿no? Y el de la derecha ya no se parece a nada. Por eso hay tumores diferenciados y tumores indiferenciados en la histopatología de estos pacientes. La siguiente. Y vamos a entrar a lo que vinimos, las neoplasias malignas gástricas. Las neoplasias malignas gástricas se pueden ocasionar a partir de la mucosa, a partir del tejido linfoideo que se encuentra en la submucosa, a partir, ¿no? De tejido endocrino, ¿no? Porque tiene su tejido endocrino el estómago, y por último, puede tener el origen en forma mesenquimal, o sea, desde desde la muscular hasta, qué sé yo, la serosa, digamos, ¿no? Estos tumores han sido llamados tumores mesenquimáticos
estromales o los famosos GIST, que en su traducción al inglés son gastrointestinal stromal tumor. La siguiente. Bien, cuando hablamos de epidemiología, ¿no? Es bien importante considerar que hay tres poblaciones, tres tipos de poblaciones. La población que tiene alto grado o de alta posibilidad de hacer cáncer gástrico, la población que tiene un riesgo moderado de hacer cáncer gástrico y la población que tiene baja posibilidad de hacer cáncer gástrico. Los pacientes que tienen alto grado, ¿no? De hacer cáncer gástrico, epidemiológicamente y geográficamente hay lugares donde hay más cáncer gástrico que en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, digamos, ¿ah? En este caso, el Japón, Costa Rica, Chile, son lugares donde hay mucho cáncer gástrico, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en nuestro caso, en América Latina, ¿no? El cáncer gástrico en Chile es muy alto, ¿no? Eh, igual en Singapur, digamos, ¿no? De la parte oriental y obviamente también el Japón. ¿Tienen alguna característica epidemiológica según la geografía? Probablemente, porque estos pacientes viven en costa, comen, probablemente el mar cada vez está más contaminado, comen estos peces, la mayor parte de las veces los hacen embutidos o los hacen enlatados, perdón, ¿no? Y los otros, eh, las otras condiciones es que están salados, ¿no? Esperen un minutito. Entonces, resulta que los pacientes de zonas donde se come cosas muy saladas, peces, digamos, enlatados, hay, hay de repente fiambres, donde hay em, ese tipo de alimentos que se guardan por mucho tiempo, ¿no? Que son ricos en nitrosaminas, son más propensos. En cambio, los pacientes que tienen verduras, y tienen carne de animales, digamos, que no han sido modificados y otras cosas, entonces no tienen. Y último, los pacientes o sea, la geografía de pacientes que tienen una zona intermedia, ¿no? Donde tienen cosas como aquí, por ejemplo, ¿no? Tienen un riesgo intermedio de hacer cáncer gástrico. La siguiente. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo están íntimamente ligados a factores de riesgo externo, ¿no? A factores de riesgo genético, ambiental, y vamos a ir viendo poco a poco, ¿ya? Por ejemplo, los factores de riesgo genético, se decía antes que los pacientes que tenían grupo A, ¿no? Probablemente tenían más posibilidad de hacer cáncer gástrico. Pero en realidad ahora se sabe que no son, digamos, porque sean grupo A, sino son pacientes que casi todos tienen el mismo grupo sanguíneo y viven en un lugar específico, digamos, ¿no? Qué sé yo, el grupo A es muy frecuente en los japoneses, ¿no? En los chilenos que tienen raza aria, eh, proveniente de Europa Central, etcétera, etcétera, que emigraron durante la guerra. Entonces, esos por eso tienen, pues, porque todos vienen de un solo lugar.
Dentro de los factores ambientales es bien importante considerar, ¿no? Eh, la alimentación, ¿no? En cada país, lo que les decía, pescados secos, salados, alimentos muy condimentados, carnes rojas, entre otras, ¿no? Eh, Ahora, la ingestión de alcohol y de tabaco, el consumo de tabaco casi está en todos los cánceres del mundo, ¿no? Eh, alimentos, digamos, que pueden tener algún tipo como les decía, ¿no? De contaminante o de tóxico, como es el caso de los países que viven a orillas del mar, pueden estar. Y otro tipo de acción, la siguiente. Tenemos además factores o entidades premalignas. La primera que se destaca es la gastritis crónica atrófica, la metaplasia intestinal y la displasia, como decíamos, ¿no? En el caso de la gastritis crónica atrófica está íntimamente ligada a la infección por Helicobacter pylori, la infección crónica por Helicobacter pylori. Y en el caso, digamos, de los pacientes que tienen eh, factores eh, plásticos o como el podemos en algún momento hacer cáncer gástrico. Hay enfermedades raras como menetrier, que está también asociado, ¿no? Los pacientes que les sacan el estómago, o sea, les hacen gastrectomía, especialmente la Billroth 2, que es una gastro-IE1, anastomosis, esos pueden hacer ampliamente cáncer gástrico. De, de haber sido operados por muchos años. Como decíamos, los pólipos gástricos, como el, los pólipos, tienen muy poco grado de hacer displasia o de hacer cáncer. Sin embargo, el adenoma sí. Dentro de los factores infecciosos, la infección crónica con Helicobacter pylori, ¿no? En sus alelos CAC, BAC-A y CAC-C son muy importantes, o CAC-A, ¿no? Pero es que no quiero decir que forma CAC-A. Bueno, el tratamiento a largo plazo de la úlcera péptica es otro factor que puede estar involucrado en la producción de cáncer. La siguiente. Bien, es un tema nuevo, digamos, muy interesante, la relación que hay entre Helicobacter y carcinoma. Se dice que hay una secuencia, ¿no? Casi siempre bien estipulada en los pacientes que tienen este tipo de alelos, como el CAG-A y el BAC-A, ¿no? Y tienen una serie de pasos hasta llegar al cáncer. Por ejemplo, el Helicobacter pylori está fuertemente implicado en el cáncer gástrico porque em, casi todo, especialmente el tercer mundo, ¿no? Pero también el primer mundo y el intermedio, ¿no? Hacen en alguna parte de su vida infección por Helicobacter pylori. Como no causa grandes síntomas, ¿no? Y más tienes la posibilidad de estar años con un infectado de Helicobacter, y la otra cosa es que no todos las cepas de Helicobacter hacen este tipo de circunstancia, ¿no? Entonces, en los países como el nuestro pueden llegar la tasa de infección a más del 90%. Por último, ¿no? El, el, el cáncer gástrico distal, ¿no? De tipo diferenciado, está íntimamente ligado al Helicobacter pylori. Otro. Y bueno,
Es una fotito del helicóptero, ¿no? Ah, todos le echan la culpa a este pobre Germen, pero no había sido tan pobre, no, no todos son buenitos. ¿Ah? O no todos son malos. Dentro de las clasificaciones que hay una multiplicidad enorme del cáncer gástrico, ¿no? El cáncer de la Asociación Japonesa, cáncer, digamos, de tipo histológico, cáncer de tipo, eh, qué sé yo, hay un montón. Tenemos la clasificación del tipo de cáncer, ¿no? Y aquí es bien importante que me entiendan que el cáncer, ¿qué hace el cáncer? El cáncer primero se vuelve metaplasia y lo que les decía, ¿no? En este lugar yo pienso que no hay este tipo de células. Entonces, no deben ser mis vecinos estos los que están de acuerdo o están correctamente funcionando, sino los de más allá, digamos. Entonces se forma una clasificación, ¿no? De tipo intestinal, colónico, de tipo esofágico. Hay cánceres o sea, metaplasias que les dio la gana al final de se parecerse a las células prostáticas porque según ellos se transforman, se acomodan a lo que necesita la mucosa y se vuelven ese tipo de células, ¿no? Entonces hay, como en el ERGE les he explicado, islotes de este tipo de células, ¿no? Y cuando tú las tienes por endoscopía o haces una biopsia, entonces no son células normales, sino como adaptadas, ¿no? Un hiperplásico, por ejemplo, es adaptado. Y por otra parte, la displasia ya se vuelve digamos, un tejido anormal, ¿no? Que ya no puede volver a ser un tejido normal. Y por último, se vuelve un cáncer. Y este cáncer se puede parecer a algún tipo de células del tubo digestivo. Pero hay las que no se parecen a nada, ¿no? Son los famosos cánceres de tipo difuso o indiferenciado, ¿de acuerdo? Estos carcinomas diferenciados también se llaman de tipo intestinal, porque normalmente migran al siguiente eh, estrato, que es el tracto digestivo de tipo intestinal, ¿no? Los del fondo y cardias se parecen mucho, probablemente porque están más cerca a células de tipo gástrico, pero los antrales adoptan la forma de células, ya sea intestinales o de tipo colónico. Y los carcinomas de tipo difuso, la siguiente. Y los carcinomas, esta es la clasificación histológica de la World. ¿Mm? Entonces, estos también, digamos, son cánceres que se clasifican en forma histológica dependiendo a la forma que se parecen, ¿no? En este caso, lo que les decía al principio, pueden ser adenocarcinomas, pueden ser carcinomas papilares, tubulares, mucinosos, ¿no es cierto? Y, en fin, todo el tipo de cánceres que pueda ocurrírseles a ustedes, codificado en el CIE-10 en la derecha de la este. Y los no epiteliales, ¿no? O sea, son tumores epiteliales y tumores no epiteliales. Estos son los que no nacen de la mucosa. Ya les decía, pueden nacer de la mucosa, pueden nacer de la muscular, qué sé yo, de la submucosa. Ahora, cuando nosotros hablamos de cáncer gástrico, casi en general nos estamos refiriendo al adenocarcinoma gástrico, por la gran cantidad ah, de cánceres que nacen a partir de la mucosa. Y los otros, también les menciono, ¿no? Pueden ser linfomas, esvanomas, ¿no? Tumores de células granulares, glomulares, leiomiosarcomas ya son GIST, ¿no?
y también los estromales. Antes todos entraban en la misma bolsa, sin embargo ahora hay de alto grado y de bajo grado, ¿ya? Los sarcomas de Kaposi, por ejemplo, ¿no? Que están asociados al VIH, son cánceres que nacen de justamente, ¿no? De tejido linfoideo. Y por último, tenemos, digamos, la clasificación de los diferentes tipos de linfomas, ¿no? No todos los linfomas son iguales. En el caso del estómago, incluso hay un tipo especial de linfoma que se llama linfoma MALT. Ese linfoma MALT tiene otro tipo de clasificación, otro tipo de estadificación, otro tipo de tratamiento. Si ustedes erradican el Helicobacter pylori en los linfomas, ya han hecho prácticamente la mitad del trabajo, si no es más. Entonces, esto hay que tomar muy en cuenta y se hace por histopatología. Se toma una biopsia del tumor y se manda a patología para que haga una histopatología, una inmunohistoquímica, y ahí te dicen exactamente de dónde viene el tumor. Siguiente. Ahora, como les decía, cuando hacen una clasificación de tipo celular histológica, ¿no? Tenemos el tipo intestinal, o sea, el diferenciado de tipo intestinal, que está entre los 45 y 55 años y los hombres tienen mayor propensión a hacer este tipo de cáncer. En cambio, los de tipo difuso, que además son mucho más agresivos, son normalmente en personas jóvenes, ¿no? Hasta los 48 años, digamos, con una relación uno a uno entre hombre y mujer. Porque esto sí tiene un gran tendencia histológica, o gran tendencia, digamos, genética, ¿no? Les hablaba hace rato que genéticamente yo soy primo, hermano o hijo qué sé yo, de otro alemán que haya migrado desde ahí a- a América y que tenga grandes posibilidades de hacer un cáncer de tipo genético, ¿no? La siguiente. Esta es otra clasificación, ¿no? Donde la mayor parte de los cánceres, ¿no? Se ubican en el antropilo, 50-60%. Y altos son poquitos, ¿no? Cuando uno hablaba o daba examen cuando yo estaba en la residencia, el paciente que tenía una lesión hacia la curvatura menor era cáncer, así automáticamente. Ahora, por la endoscopía y porque se hace menos el estudio de la serie esófago-gastrodenal, ¿no? Esto seguramente ha cambiado, pero muy poco. La mayor parte de los cánceres está en curvatura menor, escuchen, están en curvatura menor y en antropilo, ¿no? El resto de los cánceres, digamos, si era una lesión en curvatura mayor, al menos si es un excavado, entonces era casi un hecho de que se trataba de una úlcera, otro tipo de lesión. La siguiente. Dentro de la clasificación macroscópica del cáncer, ¿no? Hay dos tipos de clasificaciones que adoptamos los gastroenterólogos y los cirujanos. El cáncer gástrico precoz y el cáncer gástrico avanzado. El cáncer gástrico precoz es un cáncer que no rebasa la mucosa. De hecho, no pasa a la mucosa, ni siquiera a la submucosa. Es independiente y no tiene metástasis ganglionares, nada, excepto un cáncer que se ubica entre la mucosa y la submucosa, entre la mucosa y la submucosa. Se llama cáncer intermedio de Cayetani. Este cáncer intermedio de Cayetani tiene su propio nombre, ¿no? No porque el Cayetani, un japonés que era el capo del cáncer o porque amigo del que ha hecho el libro y las clasificaciones, nada de eso.
El cáncer intermedio de Cayetani puede estar, digamos, comportarse como un cáncer gástrico precoz o uno avanzado. De hecho, los cánceres intermedios tienen metástasis temprana a ganglios, ¿yo? Y el cáncer gástrico avanzado, este es el que básicamente infiltra la muscular eh, a partir de la mucosa, la submucosa, la muscular, todo, ¿de acuerdo? Y, y este es un cáncer que tiene un pronóstico totalmente diferente del cáncer gástrico precoz in situ o incipiente también se llama. La siguiente. Esta es la clasificación del cáncer gástrico en general, digamos, ¿no? Este es un cáncer gástrico, eh, es un cáncer gástrico, es una clasificación del cáncer gástrico precoz o cáncer in situ o incipiente, es de la clasificación japonesa. Como pueden ver, el cáncer no rebasa la mucosa, que es lo rosadito, no pasa a la submucosa y a partir del tipo 3 sí pasa a la submucosa, ¿de acuerdo? La siguiente. ¿Me están entendiendo, no? Ya. Entonces, de repente el primero no era un buen dibujo, especialmente en el tipo excavado, pero el cáncer gástrico precoz en la clasificación japonesa no es de tres tipos, que no rebasa la mucosa como es solo blanquito, ¿no? El tipo, esto ya lo han llevado, pero les voy a hacer recuerdo. El tipo uno es un cáncer no elevado. El tipo 2 es plano y el tipo 3 es un cáncer excavado. El tipo 2 tiene tres subtipos: plano elevado, el plano plano y el plano excavado. En ninguna de las circunstancias pasa a la submucosa. La siguiente. El cáncer gástrico avanzado, ¿no? Eh, ha adoptado una clasificación que se llama clasificación de Borman. La misma clasificación, ¿no? Es una clasificación que ha sido diseñada para el cáncer de colon, pero le viene muy, muy bien. Por eso es que se la agarró prácticamente el cáncer gástrico y tiene cuatro tipos, ¿no? El elevado o polipoide, el fungiforme, ¿no? El ulcerado, ¿no? Y el infiltrante eh, que está por debajo de la mucosa, que también se llama linitis plástica o estómago en bota de vino. La siguiente. Como ustedes pueden apreciar en la fila de abajo, el cáncer gástrico le vale un gorro, pues, la submucosa y la muscular, ¿no? Incluso la serosa. Y empieza a adoptar formas de la misma manera. Puede ser exofítico o elevado, ¿no? Puede ser un excavado y puede ser un ulcerado, ¿no? un, y por último una linitis plástica, la siguiente. Entonces, el cáncer, aquí hay una diapositiva bien bonita que tal vez también es tú, tal vez no. El cáncer gástrico precoz es asintomático, ¿no? La mayor parte de los síntomas cuando hay no son específicos, ¿no? Hasta puede parecer una gastritis, una úlcera. El cáncer gástrico avanzado, ¿no? Es muy sintomático y el principal síntoma es el dolor abdominal, pero en este caso puede haber otros componentes, ¿no? Como por ejemplo que haya tumoración, que haya sangrado, ¿no? Y que haya básicamente estenosis o tapado, ¿de acuerdo? Estas ya son la traducción en inglés. Los tumores ulcerados normalmente sangran y a veces esa es la forma de hacer diagnóstico y no como en el precoz, que normalmente es
una coincidencia, o sea, un hallazgo, ¿de acuerdo? La siguiente. Ahí tiene un cáncer gástrico elevado, polipoide. La siguiente, miren ustedes ese cafecito de encima, incluso tiene al lado una úlcera. Y la úlcera tiene sus características, eh, las características propias de un cáncer, de una úlcera por cáncer, eh, comparado con una úlcera por, digamos, benigna, ¿no? Les voy a dejar de tarea las diferencias de el cáncer gástrico, o sea, las características de una úlcera por cáncer y las características de una úlcera benigna, ¿ya? Y tal vez también eso les pregunto, ¿no? La siguiente, ahí tienen eso, ese cáncer que tiene la forma de un honguito, fíjense, ¿no? Donde el hecho es excavado y alrededor tiene un rodete, ¿no? Que parece un honguito realmente, que es la forma fungiforme. La siguiente. Ahí tienen ustedes un cáncer ulcerado y en esta diapositiva van a poder observar que las características de una úlcera benigna son totalmente diferentes a las características de una úlcera por cáncer. Les voy a dar una ayudadita a su tarea. Los pliegues de un cáncer por úlcera benigna son todos concéntricos, ¿ya? En cambio, los de la úlcera son excéntricos, ¿no? No confluyen todos los pliegues hacia la úlcera. Y las otras características las van a buscar. La siguiente. Ese, por ejemplo, es un cáncer infiltrante difuso, rinitis plástica o estómago en bota de vino. Fíjense, la mucosa parece normal, pero por detrás está como un cartón, pues, ¿no? Eh, vendiendo a los mexicanos, los colombianos, el pork belly. Denle otro. De la misma forma, ¿no? Tenemos la clasificación de OMS, este que 1087, no, no. En la OMS, la World Gastroenterology Organization tiene una clasificación histórica propia. La siguiente. Y esta está relacionada con los subtipos históricos. Ya les decía que el intestinal o difuso, que es una clasificación antigua, la de Lauren, ¿no? Se parece mucho a esta, ya donde se ven células individuales en pequeños grupos, y en cambio o sea, las difusas, indiferenciadas, les decía, ¿no? Que cuando el histólogo o el histopatólogo está viendo las diferencias, dice, es de tipo intestinal porque se parecen estas células a las células del intestino. Pero el patólogo, en este caso, en el cáncer difuso, no sé, ¿para qué se parece? No se parece a nada esta soncera. Y lo primero que se le viene a la cabeza le pone el nombre, por ejemplo, las células en anillo de cel. Van a ver, la siguiente, vean. Fíjense a la derecha y hacia abajo, parece realmente pues, un anillito, ¿no? Hasta con gema. ¿Ah? Entonces el tipo ha de estar viendo, ¿no? Ah, se parece a las células en anillo de cel. La otra se parece al músculo, digamos, ¿no? Ah, le pongamos células en fibra de uso, digamos, ¿no? Las otras, las de la izquierda, ya por último, no se parecen a nada, pues, son totalmente indiferenciadas, ¿no? La siguiente. Y ahí tienen otro tipo de, digamos, de células. A ver, hagan al medio, realmente hay una célula que parece un anillito con su gema afuera, fíjense, bien bonito.
Es justo, alzan la mirada en la diapositiva C y son así, ¿no? Pero la característica principal del cáncer en los tejidos, cualquiera sea el tejido, es que son cánceres con núcleos hipercromáticos, ¿no? O sea, son cánceres con núcleos morados, ya no son núcleos, digamos, rosaditos, ¿no? Y ustedes pueden ver en tinciones especiales, más todavía se nota el hecho de que el tejido no se parece a ningún tejido y tiene coloraciones oscuras o moradas, qué sé yo, ¿no? Violeta es el fondo y púrpura es el núcleo. La siguiente. No es tan importante esto, ¿no? Bien, el pronóstico. El pronóstico es muy, muy, muy importante. Se dice que uno necesita de 0 a 5 años para que un tejido benigno en el estómago se vuelva un cáncer in situ, ¿no? Y 5 a 15 años más para que sea avanzado. La diferencia sustancial es que el cáncer gástrico precoz es hasta en el 95% de los casos curable, fácilmente curable. Y los cánceres avanzados, en algunos casos no llegan ni al 15% de sobrevida a los 5 años. A los 10 peor, pues, ¿no? Siguiente. Eso es en países donde tienen tanto cáncer, ¿no? De este tipo que tienen también esa, mm, esa sobrevida que es muy importante. En la mayor parte de los países, especialmente países del tercer mundo, a los 5 años tienen un 60% de que se llama curación y a los 10 o apenas 40, 20 a 40. La siguiente. ¿Cuál es el tratamiento del cáncer? ¿No? Del cáncer gástrico temprano es un tratamiento hacia la curación, ¿no? Y definitivamente lo que se trata de hacer es de sacar ese pedazo de cáncer que está en el fondo, en el cuerpo o en el antro, ¿no? Dejando entre 3 a 5, de preferencia más de 5 centímetros, de margen que esté normal con relación a dónde empieza el tumor. Eso lo hace el patólogo. Sin ganglios, sin metástasis afuera, porque la otra clasificación para estadiar de la OMS es la clasificación del TNM, ¿no ves? Y ese es curativo. La siguiente. Entonces, acaba con los tumores, por ejemplo, los linfomas. Como les decía, hay varios tipos de linfomas y los linfomas más de tipo B, ¿no? Tienen una gran posibilidad de curación, a veces solo con tratamiento de erradicación del helicobacter, ¿no? Estos normalmente son submucosos y ustedes ven en la histología que son linfocitos con y obviamente lesiones histológicas linfoepiteliales. La siguiente. Ese es un linfoma, ¿no? Fíjense la característica principal histológica de un cáncer son núcleos hipercromáticos. ¿Ah? Eh, Son tumores que van bien combinando el tratamiento erradicador con el tratamiento eh, quimioterápico y en exclusivas eh, ocasiones hay que hacer tratamiento quirúrgico. La siguiente. Tenemos tumores endocrinos, por ejemplo, digamos, en pacientes que tienen síndrome de Solinger-Ellison tendrán un gastrinoma, por ejemplo, ¿no? Que son tumores hipersecretantes. Tenemos los tumores submucosos de cuerpo y de fondo, ¿no? Que pueden ser así como linfomas, pueden ser otros tumores, ¿no? Tumores bajo
los carcinoides, sí, también los podemos encontrar en el estómago. Siguiente. Y ustedes pueden ver, ¿no?, que son tumores, sí, tumores que normalmente no duelen, pero son lazos, ¿no? En la mayor parte. Fíjense que ese tumor tiene gran cantidad de células, digamos, en, de intersticio, ¿no? De células intersticiales, que las glándulas están más separadas las unas de las otras y obviamente siempre predomina el núcleo hipercromático. La siguiente. Estos que son estromales, ¿no?, gastrointestinal tumor, son normalmente únicos, ¿no?, que están en su mucosa, que tienen lo que les decía, ¿no?, cuando están en su mucosa el patrón es fusiforme epiteloide, ¿no? Ahora, la mayor parte son positivos para marcadores, de hecho, así se hacen los diagnósticos, ¿no? El CKIT, CD117 y otros marcadores. Permite tratamiento con inhibidores de la tirosinasa. El 30% son malignos y el resto del 70% son benignos. Fíjense que tiene mucha relación con la curación, ¿ya? Y obviamente, como todos los tumores, el tamaño importa, eh, la displasia importa y si hay metástasis importa. Lo siguiente. Ahí tienen ustedes, ¿no? Los gastrointestinales. Los gastrointestinales tumores pueden estar, qué sé yo, desde el esófago, estómago, hasta el recto, ¿ya? Pueden estar en cualquier lugar. De hecho, el tumor el tumor estromal más frecuente es el apéndice carcinoide, ¿no? El tumor carcinoide de apéndice. La siguiente. Y hay otros más raros, ¿no? Algunos de tipo benigno y otros de tipo maligno. Por ejemplo, los leiomiomas son de tipo benigno. Estos se generan en la muscular. Los leiomiosarcomas, también la muscular. Los lipomas, ¿no?, que son benignos, ¿no?, y que se generan de tejido graso, ¿no? Tenemos también toda la economía corporal, este tipo de tumor. Estos tumores normalmente tienen poca metástasis y el grado de hipercromia eh, del núcleo es bien bajita, ¿no? Y son altamente curables, ¿ya? Otro. Y bueno, tenemos la siguiente. Tenemos otro tipo de tumores submucosos, ¿no? Como por ejemplo los schwannomas que se generan en tejido nervioso, ¿no? O, o qué sé yo, eh, tumores mucho más raros, ¿no? Qué sé yo. La siguiente. Bien. No sé si ustedes la tienen clara o tienen alguna pregunta. ¿Ninguna? No, pues quieren ir a dormir, ¿no? Ya, bien. Nos vemos entonces en el examen, ¿ya? Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor.